Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buenas noches a todos los que nos acompañan una vez más en esta emisora web. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes, que nos conceda de su suprema sabiduría, bondad y misericordia cada día, y nos permita en su gracia eterna conducirnos por sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y por nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Nos disculpamos enormemente por el tan enorme retraso que tuvimos el día de hoy para con la transmisión en vivo de Radio Gracia. Sin embargo, tuvimos varias dificultades, bastantes contratiempos para poder concretar la conexión, pero gracias damos al Señor que ya estamos transmitiendo este programa. Y bueno, sin más preámbulo, queremos dar una pequeña introducción acerca de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ya que es un tema bastante controversial, es un tema mal entendido, es un tema mal enfocado, es un tema poco comprendido, pero es un tema necesario, un tema que necesitamos tratar, necesitamos hablar a la luz de las Escrituras. Hay muchas especulaciones al respecto, existe demasiados pensamientos ficticios y muchas cuestiones fuera de la Sagrada Escritura. Y bueno, como es costumbre, Radio Gracia invita semana tras semana a un pastor para que nos exponga lo que la Escritura enseña, lo que la historia ha dejado al respecto, con el fin de poder edificar a la Santa Iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y el día de hoy, para este importante tema, este controversial e importante tema, nos está acompañando el pastor Noel Ángel Castro de la Iglesia Bautista Reformada de Girón en Colombia. Pastor Noel, buena noche. Gracias y paz, pastor. El Señor les bendiga a usted y a todos los hermanos que nos acompañan para ser edificados a la luz de la Escritura acerca de este tema, que como usted bien ha dicho, sí, es bastante controversial, pero pienso que somos nosotros los lectores contemporáneos los que nos complicamos, diríamos aquí en Colombia, pero la palabra nos ofrece lo suficiente como para llegar a unas conclusiones sobrias, que es lo que trataremos de hacer esta noche. Pastor, gracias por aceptar la invitación. Gracias por dedicarle tiempo al estudio de este tema y poder traer sobre la mesa. Pastor, le tocó un tema muy controversial, un tema mal entendido, un tema con mucha caricaturización al respecto. Más, desgraciadamente, el creyente lo ha envuelto más en el sistema cinematográfico que en lo que la Escritura enseña. Y bien, es un tema bastante profundo, pastor, y como es costumbre en Radio Gracia, nosotros sabemos que hay personas que nos acompañan que ya llevan tiempo estudiando, profundizando en las Escrituras, y bueno, quizás conocen un poco más al respecto, pero también somos conscientes que hay personas que se acercan a Radio Gracia que no saben nada o muy poco del tema, y bueno, nosotros queremos empezar desde abajo e ir subiendo, si lo podemos ver de esta forma, el nivel de lo que se va a estar tratando. Pastor, sin más preámbulo, yo creo que la primera pregunta para este tema tan controversial, tan difícil de entender, tan especulativo,
sería que nos defina o que le diga a la audiencia la palabra, o que hablemos etimológicamente de la palabra anticristo, porque la ven en una cinta cinematográfica y quizás las ideas se van muy alejadas de lo que la escritura enseña. Entonces, poder establecer de qué es lo que estamos hablando cuando oímos la palabra anticristo. Pastor. Agradezco, pastor, su confianza y la invitación esta noche. Y sí, comenzamos entonces diciendo la definición de anticristo, tanto etimológica como bíblicamente. El pastor ya nos ha hecho una antesala diciéndonos algo que es muy notorio. Infortunadamente en nuestro continente el anticristo ha sido visto como un personaje ficticio en muchos aspectos y exagerado en otros, pero como estamos llamados a hablar todo el consejo de Dios, los pastores tenemos la obligación de hablar estos temas también, no podemos evadirlos con base en evitar o en no irnos al extremo, entonces vamos a eclipsar el tema. No, no podemos hacer eso. El anticristo es un personaje mencionado en la Biblia, ha sido objeto de muchas interpretaciones, de muchas adaptaciones a lo largo de la historia, y aunque es un tema controversial, necesitamos hablarlo porque Dios a través de su Espíritu Santo dijo que ese tema está en la palabra y por lo tanto debemos hablárselo a la iglesia, como el apóstol Pablo lo advirtió a la iglesia, a los pastores de la iglesia de los Efesios, a los tesalonicenses, luego el apóstol Juan también hablaría del tema. Entonces, estamos en días donde el sensacionalismo impera en algunos sectores del cristianismo, pero pues vamos a hacernos a un lado en cuanto a ese sensacionalismo y vamos a desarrollar la temática esta noche, advirtiendo que nosotros rechazamos con vehemencia todo espíritu alarmista, amarillista, Así es. ¿sí? Tal como hizo el apóstol Pablo, como hizo el apóstol Juan, quienes son quizás los únicos que trataron ese tema de manera escrita. Entonces nosotros vamos a, en lo posible, evitar esas conductas carnales, porque solamente van a conllevar al creyente hacia conjeturas infundadas y a su vez a temores fútiles, temores que realmente no solamente traen sugestión, que se parecen más a las fábulas y a los cuentos de viejas que el mismo Espíritu Santo nos ordena que nos apartemos en 1 Timoteo 4:7. Entonces, comenzando con la etimología de la palabra anticristo, decimos lo siguiente. Está compuesta de dos términos que fácilmente podemos identificarlos en español. Anticristo, sencillamente. Pues resulta que la preposición griega para anti puede significar dos cosas. En la opinión de este servidor, ambos significados no son excluyentes, sino que pueden verse de manera unánime. Primero, significa contra, ¿sí? Contra Cristo, es decir, señala oposición. Y por el otro lado tenemos que anti significa en lugar de, o sea, en lugar de Cristo, es decir, sustitución. Entonces vemos que el significado es estar opuesto y tratar como de reemplazarlo o usurparlo, ¿sí? Les invito a que miren en la Biblia, Primera de Juan 2:18, porque a propósito, en toda la Biblia, el único apóstol que trató este tema bajo el término anticristo fue Juan. Y lo dice en Primera de Juan 2:18, Primera de Juan 2:22, Primera de Juan 4:3 y Segunda de Juan 1:17. Solamente aparecen 4 versículos la palabra anticristo. Excelente observación. Así que, sí, señor, así que nosotros nos vamos a enfocar en esas citas bíblicas. Sí. Por lo menos en lo más general, ¿sí? Sí. Me voy a permitir leerles el versículo, si pastor está de acuerdo, leerlo. No, adelante, pastor. Adelante para ir ya desarrollando el tema y empezar yo sé que usted trae mucho trabajo o tiene sobre el escritorio, usted mostró el trabajo que ya tenía para la entrevista y sé que nos va a hablar con profundidad al respecto. Adelante, pastor. Gracias, pastor. Bueno, estaré utilizando este Nuevo Testamento que incluye Salmos y Proverbios de las Sociedades Bíblicas Trinitarias.
Aquí voy a leerles Primera de Juan 2:18 y los versículos que ahorita les dije, voy a unificarlos para que se den cuenta la unidad de pensamiento y la congruencia que aparece en las escrituras sobre el tema. Por eso les decía al comienzo, los que nos complicamos somos nosotros. Dice así: hijos, ya es el último tiempo. Y como ustedes han oído que el anticristo viene, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es el último tiempo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Insisto, lo que yo hice fue tomar los 4 versículos y los unifiqué, como si fueran Sí, seguidos, ¿sí? sí, Para que perfecto, tengan pastor. presente. ¿Y se dieron cuenta la unidad que hay? ¿Se fijó, mi hermano pastor? Sí, Hay una unidad, una coherencia hermosa. sí. Pastor, Entonces, señor, no, adelante, adelante. Lo que pasa que quería, ya que estamos, me parece excelente lo que nos está brindando a la audiencia y yo no quiero retrasar más la directriz que estamos llevando, solamente quiero puntualizar algunas cosas porque yo sé que vamos a estar hablando con profundidad. Primero, a la audiencia, a las personas que ya están conectando. El pastor Noel ya nos hizo favor de darnos una definición sólida, etimológicamente hablando, de qué es el anticristo. Y él nos está diciendo que alguien que usurpa o alguien en contra de Cristo. Básicamente en todo el desarrollo de este programa estaremos hablando de esa persona. Ahora, pastor, yo sé que vamos a llevar o vamos a dar un paso más adelante con lo que le voy a preguntar ahorita, porque a mí me gustaría que usted nos hiciese favor de detenerse en algunos lados. Si ya usted ya nos está brindando, o la iglesia y las personas que se están conectando, las que ya se conectaron, ya se debieron de dar cuenta que aunque se habla mucho en el mundo acerca del anticristo, la Biblia tiene pocos versículos, hay un solo apóstol que usa la palabra anticristo, ¿sí? Y la conexión que hace es verdaderamente clara en todo el sentido de la palabra. Ahora, pastor, dándonos ese paso adelante, entendiendo esto, me gustaría que le dijese a la audiencia cuáles son las características de un anticristo, ya que nos leyó esos versículos, para que vayamos con mayor solvencia, poder cimentando esta enseñanza, pastor. sí, señor. Bueno, eh, entre las características, antes de enumerarlas, aquí tengo bíblicamente 4 características principales. Pero antes de entrar a hablar de cada una de ellas, que ese es mi propósito, con el permiso de mi hermano pastor y Adelante, anfitrión, pastor. es que curiosamente Juan habla de anticristos en plural, algo que es bastante llamativo, ¿sí? Sí, Entonces, ya teniendo en cuenta que se habla en plural, el propósito de Juan es entonces que la iglesia se enfoque en que hay un plural de anticristos, es decir, de individuos que están en abierta enemistad contra la persona de Jesús y a la vez que pretenden tomar su lugar. Tenemos 4 características. Primero, el anticristo niega que Jesús es el Cristo. Segunda característica, no reconoce a Cristo como hijo de Dios. Tercera característica, niegan la encarnación de Cristo, es decir, que ok. haya venido en hombre, en forma, en naturaleza humana. Y la cuarta característica es que salieron de la iglesia por razones doctrinales. Esas son las 4 características. Voy a hablarles ¿Nos de a la puede una. volver a repetir, pastor, por favor? Sí, señor. Niegan que Jesús sea el Cristo. Ok, Primera.
Segunda, niegan la encarnación del verbo. Muy bien. Tercero, disculpe, la segunda es no reconocen a Cristo como hijo de Dios. La tercera es niegan que Jesús, que el verbo se haya hecho carne, ¿sí? Y la cuarta es que salieron de la iglesia por razones doctrinales. Entonces, como nos damos cuenta, las doctrinas más fundamentales y pilares que aquí se están defendiendo por parte del Espíritu Santo a través de la pluma de Juan, el apóstol, es la doctrina de la deidad del Mesías, la doctrina de los roles de Cristo Jesús, la doctrina de la encarnación, ¿sí? Entonces vean que son doctrinas que son innegociables. Bueno, comencemos hablando de la primera. Niegan que Jesús es el Cristo, o sea, acordémonos, ¿quiénes eran los que se oponían a que Jesús era el Mesías? Los mismos judíos, ¿sí? Había muchos individuos que se oponían a aceptar las profecías mesiánicas como cumplidas en Jesús de Nazaret. Entonces, la negativa de aceptar a Jesús como el Mesías es la razón o la característica principal de los anticristos. Pero estaba ocurriendo algo muy, muy llamativo, muy triste y que no es la excepción nosotros hoy. Y es que aún dentro de las iglesias locales estaba habiendo una especie de revelaciones espirituales que decían que Jesús no era el Cristo. Por eso es que en primera de Juan 4:3 el apóstol Juan dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús, ¿sí? Ese es el meollo del asunto para el apóstol Juan. O sea, habían personas que se veían a sí mismas como inspiradas, como profetas, y negaban a Jesús como el Cristo. Si usted está tomando apuntes, puede anotar 2 Tesalonicenses 2:2 y 1 Corintios 14:32. En esos versículos se muestra que habían espíritus de profecía o dones proféticos que para ese entonces estaban vigentes y habían personas que basados en esa experiencia decían cosas antibíblicas. Entonces por eso es que el Señor siempre nos manda a revisar los espíritus, a confrontar las profecías que se dicen. Bueno, segunda característica. El anticristo niega la encarnación. En días del apóstol Juan existía una secta gnóstica que se conoció luego como el docetismo, con C, docetismo. Los docetistas tenían muchas características. Esos eran los principales herejes del siglo II e incluso se extendieron hasta el siglo V. El caso es que esta secta enseñaba que Cristo no había venido en carne, porque para ellos la materia es maligna. Entonces, para ellos era imposible que Dios, siendo santo, se hubiera hecho hombre. ¿Sí? Se hubiera hecho hombre. Para ellos, entonces, Cristo era un espíritu que había venido a posar sobre Jesús. Es esa doctrina que dice que cuando Jesús se bautizó y vino el Espíritu Santo, ellos decían que el Espíritu Santo era el Cristo. Entonces, que Cristo vino sobre Jesús. Es decir, Jesús era un hombre común y corriente y luego se volvió Mesías porque vino Dios Hijo sobre él. Bueno, es una cosa horrible, eso es gnosticismo docetista, algo bastante grave, y todavía se escucha esas enseñanzas en algunos falsos apóstoles como Guillermo Maldonado y su padre espiritual. Pero bueno, el caso es que Juan ataca con ahínco declaraciones o las personas que declaran así les dice engañadores, así, de manera franca. Y es que rechazar la humanidad del Mesías es rechazar la obra de Dios de salvación. Claro. El que rechaza la encarnación de Cristo, rechaza las doctrinas que están asociadas a ella. Por ejemplo, el nacimiento virginal, la muerte de Jesús en la cruz, porque si Cristo no vino como hombre, entonces no murió de ninguna manera. Como dicen los musulmanes, dicen que Jesús, hubo otro que tomó su lugar y que no era él, que él nunca murió. Esas ideas son sacadas del infierno realmente. Todo aquel que rechaza estos fundamentos imprescindibles niega para sí toda posibilidad de reconciliación ante el Padre. Así Tercera característica del anticristo, rechazan la deidad de Jesús. ¿Sí? Miren cómo es el efecto dominó. Una cosa lleva a la otra.
Acaban de negar la humanidad, ahora niegan la deidad. Hoy tenemos sectas salidas del infierno que siguen haciendo lo mismo, como los testigos de Jehová. Ellos niegan que Jesús sea Dios. Eso es una característica de los anticristos. De manera vehemente lo decimos, ellos son anticristos por su doctrina maligna. Bueno, los anticristos rechazan la deidad de Cristo y es parte fundamental de un cristianismo bíblico e histórico que nos aferremos a lo que se denominó la doble naturaleza de Cristo o la unión hipostática. Así es. Nosotros no decimos Jesús es 100% Dios, 100% hombre, eso está mal dicho. Nosotros decimos Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Bueno, entonces, y como última característica de los anticristos, ellos salieron de la iglesia. Ustedes pueden mirar en 1 Juan 2:19 que en el contexto de la carta el apóstol declara, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que se pusiera de manifiesto que no eran de los nuestros. Eso significa que los anticristos son personas que antes fueron miembros de iglesias locales bíblicas, iglesias locales visibles, pero que en realidad no pertenecieron a la iglesia universal, que es invisible, aquella que es verdadera por la fe, por el Espíritu Santo. A propósito, aquí vemos lo importante de la membresía de la iglesia, ¿no? Y cada uno debe examinar su propia profesión de fe y su relación con la iglesia local. Bueno, los anticristos habían salido voluntariamente de la iglesia. De hecho, no veían importante regresar. Para ese tipo de personas siempre parecen encontrar como un estatus espiritual superior fuera de la iglesia. Hoy día encontramos personas que quieren vivir un cristianismo alejado de la iglesia, que ellos no necesitan una fe colectiva, que ellos no se sujetan a hombres y dicen demás falacias como esas. Entonces vemos que es típico que algunos individuos pretendan tener un conocimiento secreto, especial y avanzado, independientes de la iglesia local. Bastante curioso. Puede anotar Apocalipsis 2:24. Esa tendencia siempre ha estado. Apocalipsis 2:24. ¿Sí? Entonces, en resumen, el anticristo o los anticristos salieron de la iglesia y muestran así su desunión con Cristo, su desacuerdo con las doctrinas apostólicas, ¿sí? Y salen de la iglesia hacia el mundo para engañar al mundo más de lo que ya está, ¿sí? Entonces tratan de extraviar a los miembros que quedan en la iglesia y el mundo a ellos sí los escucha. Por eso en 1 Juan 4:5 dice, el mundo a ellos sí los oye, pero a nosotros no nos oye. Así es. Muy bien, pastor. Excelente. Esto es muy importante para salirnos de todo concepto fantasioso, ¿no? Porque más adelante vamos a hablar de cuestiones quizás muy contemporáneas que han adoptado la iglesia. Para las personas que nos acompañan y con el fin de seguir el hilo, recordemos que el pastor ya nos definió anticristo, ¿sí? Alguien que está en contra o un sustituto, ¿sí? Etimológicamente hablando. El pastor nos dio una luz que todos ustedes no deben de olvidar, que es acerca de que el apóstol Juan es el único que menciona la palabra. Y él nos menciona 1 de Juan capítulo 2:18, versículo 22, 4:3 y 2 de Juan 1:7. Y nos dio estos versículos para que nosotros tengamos un panorama más amplio de lo que Él está, o de lo que Él nos trajo esta noche, para que nosotros tengamos el concepto bíblico de lo que se menciona en las Escrituras tocante al anticristo. El pastor nos está dando características no sacadas de su imaginación. Esto quiero destacarlo. No nos está dando características sacadas de un libro de teología, de un pensador cristiano, de un teólogo. No nos está dando características de una confesión. No, él sacó las características de los versículos que el mismo pastor nos hizo favor de enlazar y leer. Esto es muy delicado para tener una concepción sana, equilibrada. Ahora, pastor, nosotros sabemos, ya nos puso sobre la mesa los textos
que hablan directamente del anticristo o de los anticristos, como el apóstol Juan lo menciona, pero sabemos que a través de la historia han surgido diferentes posiciones y la historia ha desarrollado diferentes cosmovisiones acerca del anticristo, algunas mezcladas, algunas muy objetivas, hay diferentes escuelas de interpretación. Pastor, a mí me gustaría que nos hiciese favor, ya para adentrar más en esto, de decirle a la audiencia o hablarnos un poco tocante a la escatología históricamente hablando, tocante al anticristo. Pastor Noel. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar acerca de las teorías interpretativas de la identidad del anticristo. Eh, de todas formas, tengo que hacer una salvedad, y es que es evidente que la iglesia primitiva sí esperaba a un personaje maligno en los últimos tiempos. Pero podemos darnos cuenta que el apóstol Juan no se está enfocando en esa figura escatológica. El apóstol Juan está más bien preocupado por la iglesia local. Entonces, es importante reiterarles nuevamente, esa expresión o el término anticristo no aparece fuera de las cartas de Juan, mucho menos en los libros de Tesalonicenses o Apocalipsis. De todas formas, los grandes eruditos identifican al anticristo de Juan con el hombre de iniquidad que está en segunda de Tesalonicenses 2:3. Parece que hubiese cierta similitud o conexión entre ambos personajes, de tal manera que se pueden identificar como el mismo individuo, ¿sí? Otros eruditos identifican al anticristo de Juan, al hombre de iniquidad de Tesalonicenses, con la bestia de Apocalipsis 13. Pero bueno, vamos entonces a comenzar diciendo a las distintas posturas que hay, las más sobresalientes, importantes en la historia de la iglesia. Están 4, te las voy a mencionar. Está la postura preterista, la postura historicista, la postura futurista y la postura idealista. Trataré de ser objetivo mencionándoles las ideas de cada una de las posiciones y miraremos sus debilidades. Bueno, porque francamente no puede existir o no hay un sistema escatológico que sea perfecto. Por eso es que en la Iglesia universal no ha habido esa unidad en lo que a este tema se refiere, infortunadamente. De todas formas, entonces voy a comenzar diciéndoles sobre la postura preterista. La postura preterista es aquella que encuentra el cumplimiento final de la figura del anticristo en los emperadores romanos inmediatos a la inspiración de las escrituras. Es decir, para ellos los emperadores romanos eran los anticristos que Juan estaba hablando, y pare de continuar allí. O sea, para ellos el último emperador, los últimos caesares eran los anticristos. De hecho, hay una posición muy sensacionalista que es muy famosa, que es la que identifica el 666 con Nerón, el emperador Nerón. Son ejemplos de esa postura preterista llevada al ámbito sensacionalista secular, ¿sí? Bueno, como nos damos cuenta, si tenemos en cuenta la cita de Tesalonicenses 2:3, vamos a notar que se habla del anticristo, y también el mismo apóstol Juan de manera casi que insinuada, más no explícita, nos habla del anticristo como un personaje que se manifestará antes de la segunda venida, ¿sí? O sea, con base en eso podemos deducir, el anticristo no puede considerarse sencillamente como alguno de los emperadores del pasado imperio romano. No podríamos cerrarnos a decir que ya la figura del anticristo no existe, porque entonces también estaríamos negando la vigencia de las cartas de Juan cuando dicen que muchos anticristos han salido de entre nosotros, porque todavía siguen saliendo. Bueno, eso sobre la postura preterista. Ahora, hablemos de la postura historicista. La postura historicista, me atrevo a decir, es quizás la más popular, porque esta posición, el historicismo, tiene la costumbre de
interpretar la Biblia basado en los sucesos del presente. Muchos cristianos tienen esa costumbre todavía. Entonces ven cualquier situación mundial ahorita y buscan un versículo que encaje con la situación. Eso es historicismo, es una tendencia bastante problemática, y con decirles que con esa tendencia fue que nació la secta adventista. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de interpretaciones. El historicismo encuentra en los distintos gobiernos absolutistas del mundo la materialización del anticristo, ¿sí? Ellos tienden a identificar al anticristo sí o sí con la bestia de Apocalipsis 13. Para el historicista, Satanás gobierna en cada generación, así que para ellos hay un anticristo cada tanto tiempo, ¿sí? Voy a citar las palabras de William Barclay, que muestran este tipo de posición historicista. Dice, abro comillas, dice: a lo largo de toda la historia se han venido haciendo estas identificaciones de figuras humanas con el anticristo. El Papa, Napoleón, Mussolini, Hitler. Hoy podríamos agregarle ahí al hermano Barclay a Trump, Biden, etcétera, porque es sensacionalismo realmente. Sigo la cita. Pero el hecho es que el anticristo no es tanto una persona como un principio. El principio que está activamente en contra de Dios y que bien se puede considerar encarnado en estos hombres de cada generación que han sido los enemigos declarados de Dios. Cierro la cita. En pocas palabras, esta posición busca candidatos en todo lado. Esta es la posición, como insisto, más sensacionalista. Hoy día se buscan candidatos por doquier. De hecho, este tema es muy llamativo precisamente por eso, por la costumbre de buscar, bueno, quién encaja en las características. Y la posición más famosa, o sea, la identificación humana más famosa es el Papa. Entonces se piensa que el Papa va a haber un Papa negro, bueno, y demás mitos urbanos que hay por ahí, que va a haber un Papa y que el Papa va a ser el anticristo. En fin, irónicamente, a propósito de datos históricos, la idea de que el Papa va a ser un Papa va a ser el anticristo provino de un Papa, del Papa Gregorio I. Cuando hubo el cisma de Oriente, aquel que fungía las veces de cabeza de la iglesia en Oriente obtuvo la oposición del Papa Gregorio I. Entonces el Papa decía que el patriarca de Oriente era el anticristo. O sea, él decía es que si el hombre dice que es el sacerdote universal, ese es el anticristo. Pero bastante hipócrita este hombre, porque es como si dijera, él no puede ser el sacerdote universal, pero yo sí. Así como hablan los papas actualmente, afirmándose que son los vicarios de Cristo y demás. Esa posición también se retomó por Wycliffe, un prerreformador del siglo XIII. Lutero también creía que el Papa era el anticristo en el siglo XVI. Y esta posición fue tan marcada en el contexto protestante que en las confesiones de fe se registra textualmente que el Papa es el anticristo. Por ejemplo, en la Confesión de Londres, en el capítulo 26, párrafo 4, se identifica al anticristo con el Papa. Pero bueno, entonces nosotros no podemos negar que siempre han habido individuos que se han abrogado atribuciones y títulos divinos, ¿sí? Dictadores, falsos profetas, etc. Pero eso no nos autoriza a inventarnos nuestras propias conjeturas, ¿sí? Y lo más lamentable es que hacer ese tipo de conjeturas conlleva al creyente a buscar fuentes antibíblicas. Hay algunas vertientes del liberalismo cristiano que acuden a fuentes apócrifas, a fuentes paganas, para encontrar respuestas. Entonces, nosotros somos adheridos a la Confesión de Londres, que acabo de citar, pero en ese punto, todos los bautistas en el presente estamos unánimes creyendo que realmente la intención de los que redactaron la confesión era oponerse al catolicismo papista, ¿sí? En vez de declarar de manera vehemente que el Papa sí es el anticristo escatológico. Así es. Bueno, pastor, faltan dos posturas. Si quiere recontar lo que he dicho hasta ahora. No, lo que pasa es que quiero que a la iglesia le dé todo este desarrollo
escatológico, que ellos puedan ver esto a la luz de la historia, porque viene la pregunta de la noche, pastor. Y yo ahí es donde quiero detenerme, ¿no? Sí, Entonces, señor. más bien, ya dimos, o bueno, me incluyo, pero ya nos hizo favor usted de brindarnos. Yo creo que eso es muy importante, aunque muchos quizás por algunas situaciones no le estén tomando importancia. Hay muchos, perdón, hay pocos pasajes en la escritura que hablan acerca del anticristo como tal, con el nombre, y en este caso lo hace el apóstol Juan, y usted nos dio los versículos al inicio. Eso es importantísimo para el entendimiento, importante. Ahora viene un desarrollo histórico de cómo se ha pensado esto, para que las personas que escuchan Radio Gracia y no hayan tenido alguna clase de escatología y que no sepan las diferentes posiciones escatológicas, como lo es el premilenialismo histórico, premilenialismo dispensacionalista, el amilenialismo, el postmilenialismo, y que vea que esto también surge de escuelas de interpretación, las cuales usted nos hizo favor o nos está haciendo favor de exponer, y que veamos que esto se disparó, si lo podemos ver de esta forma. Pero gracias al Señor, nosotros cuando digo nosotros, le compete a cada estudiante de la escritura, haciendo trabajos inductivos y escarbando, como decimos comúnmente, vemos de dónde surge históricamente y de dónde, quién lo dijo y por qué lo dijo y cómo lo dijo, y tenemos más luz al respecto. Entonces, yo quiero que termine usted de exponernos las escuelas de escatología, para que la audiencia tenga un panorama. Y sabemos que esto podríamos pasarnos toda la noche de hablar de una sola escuela, pero que tenga un panorama para que se haga la pregunta de la noche. ¿Sí? Bueno, mi hermano pastor. Entonces, sí, el pastor tiene toda la razón, es cierto. Hoy día hay algunos creyentes que dicen, yo no sigo hombres, yo solo sigo a Cristo, yo y mi Biblia solos, pero no saben que sus declaraciones ya se han dicho en el pasado, Sí. y quieran o no, se encuentran inmersos en alguna posición, en alguna doctrina. Entonces, lo que estoy dándoles son las distintas posiciones de interpretación, los métodos interpretativos de la escatología, y que de ahí luego surgieron las distintas posiciones, ¿sí? Bueno, históricamente solamente hubo dos posiciones más generales, más aceptadas, que fueron el amilenialismo y el premilenialismo histórico. Ya luego con el tiempo empezaron a haber otras posturas. Voy ahora con el tercera postura, la postura futurista. En esta postura también ven a la bestia de Apocalipsis como una personificación del anticristo, ¿sí? La postura más famosa de esta ala futurista es el dispensacionalismo, Sí. muy desarrollado por Scofield, Derby y Moody, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, para Moody, él identifica a la bestia de Apocalipsis con la bestia de Daniel 9. O sea, ellos hacen una deducción basados en una concordancia entre dos tipos de bestias, cosa que realmente no se había hecho antes. Ellos deducen que el anticristo será un dictador mundial que va a gobernar desde Israel. Es una hermenéutica más bien reforzada, llena de conjeturas. Entre eso, por ejemplo, ellos dicen que va a haber un pacto internacional de 7 años, que va a haber un tercer templo que va a reabrirse y el anticristo va a sentarse allá dentro del templo. Incluso se atreven a decir que el servicio de la casta sacerdotal de Aarón se va a restablecer, basados en Ezequiel. Bueno, en fin, hacen muchas maromas interpretativas que son extrañas al cristianismo histórico. Esa posición surge a partir del siglo XVIII realmente. Bueno, a más de esto, el sistema dispensacional resalta detalles. Por ejemplo, dicen que el dominio que el anticristo tiene se lo va a ofrecer el mismo Satanás.
algo así como lo que intentó hacer Satanás con Jesús. O sea, sí, ya se extienden a cosas más allá de lo que podemos decir. Ellos dicen que el anticristo va a ser adorado por los incrédulos. Por ejemplo, Warren Wiersbe, un pastor bautista, pero pues dispensacional, decía lo siguiente, voy a abrir comillas. El antiguo imperio romano se restaurará en Estados Unidos de Europa, encabezado por un fuerte gobernante que al final se revelará como el anticristo. O sea, lo ve como un gobernante que poco a poco va a llegar al poder y que al final luego se va a revelar como lo que verdaderamente es. Sí. Ellos ven a los jinetes de Apocalipsis como apuntando al anticristo, como empezando su carrera como un conquistador, todo a través de la paz, ¿sí? Pero luego poco a poco va mostrando su verdadera identidad, ¿sí? Para este pastor, el anticristo va a romper el pacto internacional 3 años y medio después. Bueno, hacen unas cuentas que, pues, como se dan cuenta, son complejas. Y lo más llamativo es que lo hacen basados en las semanas de Daniel, que aparecen en el libro de Daniel. La visión, cuando dice la 70ª semana, bueno, ellos dicen que las 69 semanas ya se cumplieron, pero que la 70, de una manera inexplicable, salta ya más de 2000 años después y todavía estamos a la espera de la 70ª semana. Para ellos, el mundo se va a tornar oscuro, va a haber una persecución contra los judíos, va a haber una reunión en Armagedón donde el anticristo va a encabezar una guerra contra Jerusalén. Bueno, ese es el sistema dispensacional. Como se dan cuenta, es bastante literal, toma las cosas muy de verdad literalmente, quizás no de manera extrema, pero sí una cosa llevando a la otra, ¿sí? Bueno, aprovecho para decir lo siguiente, ya refiriéndome de manera crítica a esta postura. El dispensacionalismo se caracteriza porque toma a Apocalipsis y lo interpreta de manera cronológica. Es decir, para ellos, los sucesos del capítulo 2 de Apocalipsis tienen que ocurrir después del capítulo 1, el capítulo 19 tiene que ocurrir después del 18, en fin, leen Apocalipsis o lo interpretan como si estuvieran leyendo, ¿no? Como si fuera una filmación que tiene inicio, nudo y desenlace. Pues vale decirles que la profecía bíblica no se interpreta de manera cronológica. La profecía bíblica se interpreta de manera con paralelismo, algo que se conoce como paralelismo progresivo. Es la manera como se debe interpretar los textos proféticos, especialmente Apocalipsis. Además, a propósito, la Biblia no hace separación entre cristianos y judíos, ni tampoco tenemos derecho de identificar a la bestia de Apocalipsis con la bestia de Daniel 7. Una cosa no tiene que ver con la otra, además que el mismo profeta Daniel de manera clara dice o insinúa que se refiere a reinos que para los días de hoy ya ni siquiera existen. Precisamente por eso es que ellos ven la necesidad de decir que el anticristo va a reinar sobre una especie de gobierno restaurado. Pero bueno, como se dan cuenta, es muy reforzado. Cuarta postura. Pastor, hay Señor. una pausa, solamente para recalcar algo aquí, Pastor, y que quiero que las personas que puedan llegar a ver esta entrevista o este conversatorio, o las personas que ahorita lo están viendo y que vienen, porque la mayoría de pastores sabemos que tenemos en nuestra congregación personas que vienen de iglesias, ya sea bautistas o pentecostales, y todos, sin excepción, traen una escatología dispensacionalista. Y digo todos sin excepción, metiéndome en un grave problema, pero es la realidad, ¿no? Porque esta literatura dispensacionalista, esta escatología premilenial y pretribulacional es la que se ha distribuido en estos tiempos. Entonces, si nos sentamos y nos podemos poner a hablar en términos reales, quizás un diálogo más consistente, podríamos estar invitando a la audiencia a reconsiderar que eso es lo que de forma novedosa y actualmente se ha distribuido más.
Estamos hablando de los últimos 50 años, por decirlo así, que tiene más, que remonta a 1830, 1870, quizás más auge, pero actualmente la mayoría de iglesias no reformadas y las personas que salen del pentecostalismo, del bautista fundamental, incluso iglesias presbiterianas no confesionales, han adoptado esa escatología. Solamente quería hacer ese énfasis, pastor. Gracias, pastor. Sí, es cierto. De hecho, muchos de nosotros, empezando desde mí, provenimos de algunas líneas de carácter pentecostal, donde sí, efectivamente, hay un trasfondo dispensacional. Pero pues revisando de manera objetiva la Biblia, no sensacionalista ni apasionada, como aferrados a interpretaciones de hombres, ahí sí de hombres realmente, eh, tenemos que revisarlos, ¿no? Y analizar, que sea el Señor mismo con su Espíritu Santo quien nos guíe. Bueno, vamos entonces con la cuarta, que es la postura idealista. Es la cuarta y última. Esta es quizás la postura menos famosa, pero se encuentra a lo largo de toda la historia de la Iglesia. De hecho, es muy criticada porque se le dice alegórica en ciertos contextos. Vamos a mirarla a grosso modo. La postura idealista interpreta, por ejemplo, Apocalipsis basado en principios bíblicos. Para ellos es importante tener en cuenta qué es lo que dice Juan, por qué lo dice Juan, a quién se lo dijo y qué entendieron aquellos que recibieron lo que Juan dijo, ¿sí? O sea, el idealismo tiene en cuenta el contexto sociohistórico con el propósito de encontrar la intención inmediata del escritor, ¿sí? Entonces, el idealismo tiene la costumbre de ver al anticristo como un espíritu. O sea, ellos no lo ven como si hubiese a venir o fuese a ver un individuo escatológico real, sino lo ven como una especie de influencia espiritual que no necesariamente es individual, sino que es general, que se manifiesta en los falsos maestros. Bueno, ahora pues mirando de manera crítica esta posición, porque como se dan cuenta, estoy tratando de ser objetivo y criticarlas todas las posiciones. Como aspecto negativo de esta posición, podría anotar lo siguiente, y es que tiene la tendencia a ser escéptica en muchas cosas que no debería serlo, ¿sí? Es decir, trata como de oponerse o volverse apática, indiferente a todo tipo de materialización específica, o sea, a todo tipo de cumplimiento, ¿sí? Basado en los mismos principios. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que todos, porque todas las fuentes que yo acudí, todos hacían esto, identificaban al anticristo de Juan con el hombre de perdición de Tesalonicenses. No encontré a alguien que no hiciera eso, en todas las posturas. ¿Sí? Si quizás alguien en la audiencia o mi hermano pastor sabe de alguien que no lo asocia, me encantaría saberlo. Por lo pronto, lo que el servidor pudo hallar es que el pasaje de Tesalonicenses no ve al hijo de perdición como un principio, más bien lo ve como si fuera un individuo, porque le da descripciones más bien personales, lo describe casi como si fuera una persona. Es una persona. Entonces, es como si nos estuviera insinuando, hijo de perdición, como Judas Iscariote. Va a haber otro Judas Iscariote en el futuro, por así decir, ¿no? Parafraseándoles o hablando metafóricamente. Sí. Entonces no puede tratarse de una fuerza espiritual meramente. Bueno, esas son las posturas, pastor. Ok, muy bien, pastor. Excelente. Yo sé que se está tratando de ser lo más equilibrado, lo más Sí. sobrio en esto. Sabemos que es difícil, ¿no? Más cuando ya se es estudiante o ya se es ministro y se tiene una posición doctrinal al respecto. Pero se está tratando de llevar con equilibrio todo esto, ¿no? Ahora, Bueno. recopilando un poco, ya se enseñó
o ya se expuso, se tiene sobre la mesa el concepto bíblico de lo que el apóstol Juan nos dice, de lo que el apóstol Juan señala. Sabemos que hay algunas luces al respecto de un individuo escatológico, sabemos cuáles son las posiciones a través de la historia tocante a esto, que es muy complicado de tratar, ya que hay diversas cosmovisiones, e incluso, y lo tenemos que decir, dentro de las mismas posiciones hay quienes tienen algunas discrepancias entre ellos mismos, ¿no? Pero bien, esto es un mundo de interpretación, esto es un mundo de entendimiento. Ya vimos la solidez del apóstol Juan, y esto lo estoy recalcando en todo el desarrollo de la entrevista, de la conversación, porque yo creo que es muy importante que las personas que nos gusta adherirnos a la escritura, veamos qué es primeramente lo que dice la escritura y qué es lo que la escritura resalta y cómo lo enfoca y cómo lo sobrelleva y cuál es el peso. Eso es importante, es fundamental. Ahora, pastor, la pregunta de la noche, yo sé que nos hemos demorado bastante tiempo y nos ha estado llevando por muchas circunstancias, pero es la pregunta que se tiene que hacer. Yo creo que los que nos están acompañando a estas horas, porque empezamos tarde, quizás están esperando esta pregunta, y los demás, como no llegamos a esta pregunta, se fueron, ¿no? Pero bueno, la pregunta que se tiene que hacer, pastor, ¿verdaderamente existirá un individuo al final de los tiempos que sea el anticristo? Llegamos a la parte candente. Sí, pastor, es la parte complicada, ¿no? Porque o afirmamos o negamos. O somos indiferentes. O somos indiferentes, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar al respecto, ¿no? Y sabemos lo serio, ya como ministros, sabemos que hay personas que les da igual poner algo en internet y afirmar y acusar, y no tienen temor de Dios de decir algo, ¿no? Y no les importa las consecuencias. Y bueno, nosotros sabemos que daremos cuenta a Dios de cada palabra que nosotros digamos. Eso es verdaderamente complicado, ya como ministro, ponerte y decir sí, no, sí por esto, no por esto, porque ya no tenemos otro lado donde ir, pastor. Ya nos dio los textos, lo que la Biblia enseña, ya nos dijo las posturas, ya no podemos retroceder. Pastor, ¿existirá un individuo al final de los tiempos? Bueno, mi hermano pastor, antes de entrar a la respuesta, quisiera o más bien, yo pienso que con esto lo respondo. Si nosotros tenemos en cuenta los textos de Tesalonicenses e inclusive el texto de Apocalipsis, cuando habla de la bestia Apocalipsis, porque también me llevé la sorpresa de que la gran mayoría de eruditos también tienen esa asociación, tanto con el anticristo de Juan como con el nombre del hijo de perdición de Tesalonicenses. Pero pues en ese caso sí vi que no todos lo hacían, la mayoría, pero no todos, como si no ocurrió con Tesalonicenses. Bastante interesante eso. Antes quiero pues advertirles a todos mis hermanos que, bueno, voy a hablarles con base en lo que yo pienso, en mi propia posición como anciano en una iglesia local. A la iglesia tenemos el deber de enseñarle todo, pero hay puntos donde no podemos ser categóricos, no podemos decir es así y ya, no. La escatología tampoco queremos dar a entender de que la Biblia es insegura, o sea que como no es clara, entonces podemos creer lo que se nos dé la gana, tampoco, tenemos que ser muy prudentes. Entonces, lo que sí, ahora vuelvo a mi posición personal, lo que sí tengo que decir es, yo prefiero tener en cuenta la posición de la iglesia histórica en vez de adherirme a posturas nuevas. Ya me entenderán Sí. a qué me refiero. Entonces yo no soy partidario de ninguna posición nueva, novedosa. No podemos ignorar lo que el Espíritu Santo ha enseñado a su iglesia en estos siglos
21 siglos van, y no podemos tirarlo a la basura y decir, no, ellos no tenían revelación, y ahora nosotros sí. Entonces, ahí lo digo pues al respecto de las posturas. Bueno, características anexas. Voy a dar otras características y con esas características responderé a la pregunta. Adelante, pastor, adelante. La manifestación de un anticristo real y personal es un precedente necesario. O sea, sí, va a haber un anticristo antes de la segunda venida de Cristo. De hecho, la aparición del hijo de perdición va a ser como la máxima expresión de la apostasía final. Anote las citas bíblicas, Tesalonicenses 4 y Mateo 24 del 10 al 13. Así que efectivamente el anticristo sí será un líder del gobierno de maldad, ¿no? No necesariamente político, no nos ponemos a adivinar que va a ir un Estados Unidos, como dijo algún pastor que ahorita cité, no nos ponemos a adivinar que no, que China, que mire que Biden, no, esas cosas no tenemos el interés de mirarlas. Segunda característica, ¿va a haber un anticristo escatológico? Sí. Va a haber una persona que se va a adjudicar autoridad sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Y ojo con esto. Esto que voy a decir refuta la idea del rapto secreto y la idea de un arrebatamiento pretribulacional. Porque bíblicamente la iglesia en el Nuevo Testamento, Corintios, Timoteo, Pedro y demás, dicen que la iglesia es el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios, así como es el pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo habla de que este hijo de perdición se va a sentar en el templo como si fuera Dios, no está diciendo que va a haber un tercer templo. Lo que está diciendo es que el hombre se va a adjudicar autoridad sobre la iglesia. Bueno, eso es de manera armónica con el Nuevo Testamento. Y de hecho, esto lo creía la iglesia primitiva. ¿Sí? Por ejemplo, Justino Mártir, este varón de Dios del siglo II, en su libro Diálogo con Trifo, capítulo 110, dice esto, abro comillas. El segundo advenimiento de Cristo, en el cual vendrá desde los cielos en gloria, cuando el hombre de apostasía, que habla cosas arrogantes contra el Altísimo, intentará atrevidamente perpetrar hechos ilegales contra nosotros los cristianos. Cierro la cita. Siglo II. Es la cita más antigua sobre esta postura. ¿Qué vemos ahí? La iglesia sí creía que va a haber alguien y no creía que va a haber un tercer templo. Creía era que la iglesia es el templo, los cristianos. Bueno, claro. Tercera característica anexa, con base en el libro de Tesalonicenses. Este anticristo va a tener cierta capacidad de hacer milagros. Ojo, no quiero hacer especie de ficción de que el hombre va a volar o que el hombre va a hacer señales sobrenaturales casi que divinas, no, tampoco. El hecho de que la venida del hijo de perdición sea según operación de Satanás, dice Tesalonicenses, tampoco significa que el anticristo sea hijo del diablo, literalmente, como las películas por ahí, sí. O que sea el diablo hecho hombre, no, tampoco. Pero el hombre pues va a hacer señales. De todas formas, acuérdense que Juan dijo que es engañador, o sea, que es un fraude, no son milagros de verdad, es un fraude, sí. Es un mentiroso, ¿sí? Entonces, puede ser una persona influenciada por demonios, pero no significa que va a tener poderes sobrehumanos, sí, extravagantes. Entonces, así como el Espíritu Santo inspiró a verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, hoy guía a los pastores y a sus hijos también, el espíritu del anticristo inspira a los falsos maestros y falsos profetas. ¿Sí? Voy a citar la Didache, es un libro también muy antiguo, del siglo también segundo, la Didache, capítulo 16, verso 4 al 6. Esto lo cito no porque estemos acudiendo a fuentes extrabíblicas, sino para probarles que la iglesia histórica tenía ciertas creencias. Entonces estamos revisando lo que creía la iglesia en ese tiempo. Bueno,
abro comillas, a medida que aumente el desafuero, se odiarán unos a otros y se perseguirán y traicionarán. Y entonces aparecerá el engañador del mundo como un hijo de Dios, ¿sí? Como un hijo de Dios, anticristo usurpador, ¿sí? Sigo la cita. Y hará señales y maravillas. Y entonces aparecerán las señales. Primero, la señal extendida en el cielo, es decir, cuando Cristo regrese. Luego, la señal del sonido de trompeta. Y tercero, la resurrección de los muertos. Entonces, como se dan cuenta, la didache o didaje establece de manera explícita la creencia de este individuo real. Bueno, antes de la segunda venida de Cristo. Muy bien, pastor. No, Sí, le pastor, escucho, le doy escucho. las conclusiones Sí, pastor. o ya... Sí, sí, me gustaría, eh, bueno, me gustaría mucho que usted nos hiciese el gran favor de, ya nos dijo lo que la Biblia enseña, pero ya como resumen de lo que hemos estado hablando, se ha hablado de lo de Juan, se han hablado las posturas escatológicas, se ha hablado lo que sí se afirma en la Biblia. Ahora, pastor, la centralidad al respecto, hacia dónde el cristiano actualmente se debe centrar, porque quizás la mayoría ahorita está pensando, bueno, se afirmó que va a existir un hombre al final de los tiempos y ese morbo quizás quién va a ser, cómo va a ser, qué va a ser, de dónde va a salir, de quién, y el corazón se empieza a centrar en cosas que la Biblia no nos enseña que se tiene que centrar. Ok, el conocimiento es benéfico, es muy benéfico y nosotros como pastores de iglesias reformadas sabemos que es lo mejor que se puede hacer al creyente, estar enseñando, estar mostrando con la escritura, con la historia, con los documentos. Pero ahora también en el término aplicativo, pastor, ¿dónde se debe de centrar? ¿Dónde la Biblia centra el corazón del creyente con respecto a este tema? Bueno, pastor, me dirijo a los hermanos y creyentes que quizás estén contagiados con alguna sensación de miedo o de ideas imaginarias, bueno, en fin. Quiero decirle a los hermanos, ¿usted piensa que el apóstol Juan escribió ese tema para que usted se asuste? No, no es el propósito del Espíritu Santo que nosotros examinemos estos temas bíblicos para sentir miedo o para ser pesimistas. No, todo lo contrario, estas palabras tienen que darnos esperanzas. Otra cosa es que se esté aprovechando el tema para crearse sus propias teorías casi que conspiranoicas. Las conclusiones. En las conclusiones eh, resolvería lo que me comenta mi hermano pastor. El apóstol Juan no refuta la expectativa de un anticristo real y futuro, pero advierte a la iglesia que el anticristo ya ha llegado al mundo. Así es. Entonces dense en cuenta. Juan, dense en cuenta, mírenlo por favor. Juan no está preocupado por decirle a la iglesia que le toque vivir cuando eso ocurra, cómo identificarlo. Él está preocupado es por la iglesia presente, ¿sí? Para que perciba cuáles son los anticristos. Así es, muy O importante. sea, sí, su propósito, porque Juan era pastor en una iglesia. El propósito de Juan como pastor es exhortar a los cristianos a no distraerse tratando de identificar a un fulano que encaje en la descripción profética, sino que más bien estén alertas, estemos alertas con los anticristos que ya están atacando a la iglesia de Dios, con las falsas doctrinas, con los engaños. Entonces Juan no quiere infundir miedo en las creyentes, de hecho Juan ignora el tema. Juan no se pone a hablar del anticristo del futuro, Juan se pone a hablar de los anticristos que ya están, dense cuenta de eso. Por eso la iglesia no debe temer, porque además dense cuenta que también nosotros creemos que cuando el anticristo quiera hacerle daño a la iglesia, ahí vendrá Cristo, como ahorita leíamos en los textos históricos también, Cristo vendrá y con la espada de su boca lo va a matar. No nos va a hacer daño, por eso no podemos sentir miedo frente a estas cosas. Bueno, no podemos estar en un espíritu alarmista.
O sea, más bien las palabras son para consolar a la iglesia que está dispersa, ¿sí? Entonces, Juan ofrece principios para identificar a los anticristos, pero insinúa un anticristo final. Eso es una paráfrasis de Kistemaker y de Hendrickson, otros dos autores muy respetados. Sí. Esto nos deja ver que los cristianos no se deben preocupar por identificar por nombre propio a un personaje de su época, porque eso siempre ha sido un problema. Pareciera como si la iglesia estuviera preocupada por saber quién es esa persona y no se pone a discernir más bien en ver cuáles son los falsos maestros. Entonces muchas veces en las iglesias locales hay falsos pastores, falsos maestros, mientras que los cristianos están preocupados en quién es el anticristo. Así es. Esa no era la voluntad del Sí, Espíritu Santo. así es. Entonces, Juan habla de muchos anticristos. Es decir, son como los precursores del anticristo escatológico. Son anticristos que ya se han manifestado. Ahorita mencionábamos a la doctrina falsa de Guillermo Maldonado, los testigos de Jehová y demás sectas similares que niegan las características que ahorita dijimos de los anticristos, los gnósticos, Pastor, ¿cierto? perdón, y tenemos que tener mucho cuidado con señalar a alguien como anticristo, ¿no? Usted nos hizo el favor al inicio de dar bien las características que ofrece la Biblia, pero luego emocionalmente muchas personas tienen algún problema denominacional con alguien o incluso entre ellos y lo señalan como un anticristo No, son tampoco. palabras muy graves, ¿no? Aquí Sí. se trata de tener sobriedad en el tema y tener mucho cuidado al respecto. Sí, tristemente hay mucho creyente neófito, inmaduro, de hecho mucho simpatizante carnal, que ni siquiera es verdadero cristiano, que se caracteriza por descalificar por doquier a todo el mundo. Entonces a verdaderos pastores les dicen falsos maestros, a verdaderos expositores les dicen falsos profetas y a verdaderos ministros les dicen anticristos. Tampoco, la Biblia es clara en decirnos las características que al comienzo expusimos, deben tener las características. Con que tenga una, basta, pero son características que atacan los fundamentos del cristianismo, ¿sí? No podemos negar que sí, Cristo ha advertido que iban a venir falsos cristos y falsos profetas. Marcos 13:22, Mateo 24:24, ¿sí? Sí, Pero pues la iglesia, desde la época primitiva de la iglesia, ya hemos sido testigos del cumplimiento de estas palabras. Bueno, entonces mucho cuidado, seamos prudentes y sabios, porque si descalificamos a un verdadero ministro, a un verdadero hermano en la fe y lo llamamos como si fuera un hijo del diablo, es bastante grave y el Señor no va a dejar inmunidad al respecto, ni siquiera con sus hijos, porque a los que Él ama, disciplina. sí, así es, pastor. Bueno, parece que hubo un contratiempo ahí de señal con el pastor Noel. Ya llegó, ya está de vuelta, pastor. Bueno, si me escucha, pastor. Sí, sí, señor. Sí, me parece que he Eh, tenido un pequeño problema, pero no, nada grave. Eh, Pastor, es un tema y seguirá siendo un tema bastante complejo. Creo yo que el Señor fue muy benéfico esta noche con nosotros y con la audiencia, porque pudimos ver lo que creo que es importante que se vea, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Y hice mención y vuelvo a hacer mención, y el pastor Noel nos lo dijo al principio de la exposición, ¿no? Sí encontramos el nombre de anticristo en la Biblia, por supuesto que lo encontramos, pero lo encontramos únicamente 4 veces y es con el apóstol Juan, ¿sí? Y el pastor nos hizo favor de leer esto en una conexión y nos lo explicó. Esperamos que lo vuelvan a retomar para que ustedes vean lo importante de esto. El único que menciona la palabra anticristo como tal es Juan, y vean cómo lo desarrolla. Es importante. El pastor dio los pasajes al principio.
Posteriormente el pastor nos hizo el favor de ver las escuelas de escatología, es decir, hay historia para rato, para estar profundizando, pero cada una tiene una fuente diversa y el pastor nos hizo ver esas fuentes, hacia dónde, cómo, cuándo surgen, que es importante que nosotros veamos en la historia. Así vamos a tener un entendimiento equilibrado de la circunstancia. La pregunta que todos esperábamos, que era, bueno, ¿y si va a haber alguien al final de los tiempos? El pastor nos muestra tanto con la Biblia y con el pensamiento, en este caso de Justino Mártir, el escrito más antiguo al respecto, como si se visualizaba o si se veía esa persona escatológica tocante a lo que estamos desarrollando el día de hoy. Creo que englobamos absolutamente todo lo que el cristiano debe de entender al respecto, pero ya aquí es donde el pastor nos hizo favor de ver la aplicación. Bueno, sí está todo esto en la mente, pero ¿cuál es el corazón del creyente ante esta circunstancia, en este tiempo? El pastor nos hace ver, bueno, si bien esa persona es escatológica, pero el corazón del apóstol Juan, inspirado divinamente, no nos está llevando a que nos preocupemos de qué nacionalidad va a ser, cómo va a ser, cuál va a ser su color de piel, qué vestimenta va a usar, no, sino que nos preocupemos como creyentes en lo que está aconteciendo actualmente, en aquellas falsas enseñanzas, en aquellos falsos maestros, en aquella lucha verdadera y genuina de la fe, según lo que el apóstol Juan está defendiendo. No estamos hablando de que luches porque alguien no piensa igual que tú tocante a diferentes doctrinas en la escritura, y no estoy hablando que alguna doctrina sea secundaria o terciaria, no estoy hablando de eso, estamos hablando de una esencia de fe que nos une y que por ella nos va a llevar a una gloria eterna destinada desde antes de la fundación del mundo, y por la cual que se nos ha delegado tenemos que contender, con convicción, enseñando y predicando el bendito y glorioso evangelio de la gracia. Ahora, no debemos de estar preocupados tocante al anticristo, como lo dije anteriormente, con pequeñeces, sino centrarnos en donde la Biblia centra el corazón del tema. Pastor Noel, me gustaría que le dijese a la audiencia un comentario final al respecto, ya para concluir con el programa del día de hoy. Bueno, mi hermano pastor, no podemos pasar por alto, Iglesia de Dios, que el Espíritu Santo nos da esperanza, consuelo, nos promete protección, nos promete seguridad en tiempos de tribulación, y por lo tanto, en vez de preocuparnos en identificar, como decía el pastor, la nacionalidad del anticristo, o que si va a imponer algún sistema económico con un chip, o que si es la vacuna, o que si proviene de Arabia, o que si proviene de Italia, bueno, todas las cosas, el Espíritu Santo de ninguna manera nos está llevando a eso, iglesia. Nos está diciendo que aunque sí va a haber un individuo al final de los tiempos, más bien debemos es aprender a discernir a los anticristos que ya están entre nosotros. Ya están entre nosotros. Las falsas enseñanzas. Miren el movimiento neoapostólico. Miren todas esas cosas que ahorita hay. Esas son las cosas con las que debemos batallar. Debemos batallar con la falta de compromiso con la iglesia local, con las divisiones dentro de las iglesias locales. Debemos atacar al problema realmente y no enfocarnos ni distraernos en cosas que el Espíritu Santo no nos estaba guiando. Entonces, quisiera como citar las palabras del doctor Morris, L. Morris, abro comillas: negar que Jesús es el Mesías, que es Dios, que coexiste con el Padre y que vino en carne, es una persona que no solo está en el error, sino que extravía a otros. Pienso que esa es un resumen de lo que es el anticristo. Así es. Así es, querido pastor. Muy bien, pastor, fue un tema complejo. Esperemos que todo lo que se dijo no se
no se vaya a malinterpretar, no se vaya a torcer. A veces en un programa en vivo se dicen palabras que pueden confundir a las personas, o se dice algo y por diferentes circunstancias no se logra expresar como quisiésemos que se exprese, pero esperamos que todo lo que se dijo haya sido claro. Quiero recalcarlo. Usted sabe, pastor, que siempre Radio Gracia, en vez de querer confundir, en vez de querer atacar, en vez de querer molestar o ser de tropiezo, queremos aportar un poco, queremos distribuir un poco, queremos hacer algo a favor de la reforma, no solamente en México, ¿no? Sino en donde el Señor nos permita alcanzar ahora con las redes, ¿no? Entonces, esperemos que todo el desarrollo haya sido benéfico y que las personas que nos siguieron hasta ese momento se hayan visto beneficiadas. Siempre se les dice por mensaje, en este caso en vivo, si existió alguna duda, si hay algo que hablar, porque es un tema muy complicado y no se puede exponer con todo, pueden dirigirse al pastor. Pastor Noel, me tomo la libertad de decirlo. Se pueden dirigir al pastor y hablar con el pastor tras el mensaje por WhatsApp. Yo sé que el pastor estará dispuesto de poder apoyar a alguien, ¿no? En vez de llegar a una contienda que en vez de ser benéfica, porque cuando se hablan estos temas siempre salen las peleas por internet, y yo siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo, peleas que realmente nunca llegan a nada. Solamente las personas quieren tener la razón de algo, y Radio Gracia no tiene esa intención. Creo que fue muy sobria la exposición. Creo que nos falta, como en todo, mucho tiempo para exponer. Creemos que cada detallito podríamos profundizar más, pero tendríamos que hacer, yo creo que una conferencia de eso con unas 20 plenarias para poder profundizar más al respecto y dar más documentos o dar más fuentes históricas. Y creo que al final de cuentas, aunque se haga esta conferencia tan grande, quien tiene cerrado el corazón y quiere pelear al respecto, aún así seguirá peleando. Entonces, digo esto porque queremos que esta entrevista, este conversatorio de Radio Gracia sea benéfico. No queremos y no tenemos la intención de atacar tu forma de pensar, de atacar la forma de pensar de alguien. Queremos, y creo que el pastor fue muy sabio en la exposición, trajo lo que se dice en la Biblia, enseñó lo que el apóstol Juan dice, pero también enseñó que existen diferentes pensamientos, que hay diferentes escuelas de interpretación, y la gran pregunta de la noche fue: ¿existirá alguien escatológicamente hablando con estas características? Y bueno, el pastor nos habló de Tesalonicenses y nos habló del discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, que sí se menciona, es decir, hay unas luces y el creyente no puede negar esas luces, pero sin embargo nosotros no nos vamos a centrar en quién es, cómo es, qué va a ser, sino más bien el corazón del creyente, según la Biblia, se enfoca en la directriz que el apóstol Juan da para que nosotros nos ocupemos en nuestro siglo de lo que nos tenemos que ocupar tocante a esos que están en contra de Cristo, en contra de la persona de Cristo. Y bueno, básicamente eso fue todo. Pastor Noel, en verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias sabemos que está estudiando. El pastor Noel es pastor de una iglesia bautista en Colombia, en Girón. ¿Lo dije bien, pastor? Girón, Bautista, iglesia, ¿sí? Iglesia Bautista Reformada de Girón, sí, En señor. Girón. Y el pastor ha estado trabajando ya por varios años. Hemos tenido la oportunidad de tener unas videollamadas muy agradables con él y bueno, con su compañera de vida. Y el Señor a mí y a mi esposa, hemos tenido esa oportunidad de tener esa amistad, de poder tener algunas charlas, y es para mí, o desde mi punto de vista, desde mi muy humilde punto de vista, es muy benéfico para la vida del pastor que la iglesia le haya permitido ir a prepararse aún más, porque ¿quién es el beneficiado? ¿Quién van a ser los beneficiados en este caso? La iglesia.
cuando el pastor regrese de nuevo del seminario y regrese a seguir sirviendo al Señor, la iglesia va a ser la beneficiada en este caso. Y bueno, damos gracias, y yo siempre lo digo, pastor, y usted lo sabe, damos gracias por aquellos mentores en cualquier parte, en cualquier lugar del país, del mundo, que estén enseñando fielmente las Sagradas Escrituras. Yo lo digo abiertamente y no me da temor. Dios bendiga a cada ministro, independientemente si ocupan la misma posición que un servidor tiene, ¿no? La iglesia está fundamentada bajo una confesión de fe, pero que Dios bendiga a aquellos ministros que están apoyando fielmente y que están cumpliendo con el mandato de predicar el evangelio y de hacer discípulos, y en este caso que sea muy beneficiada la iglesia donde el Señor ha puesto al pastor Noé. Pastor, muchísimas gracias por A usted, pastor, por la haber invitación. aceptado la invitación. Y bueno, a toda la audiencia de Radio Gracia, a todos los que nos acompañaron hasta estos momentos y todos los que puedan seguir esta página y puedan ver esos pequeños conversatorios. Nosotros somos o tenemos el deseo de seguir sirviendo al Señor. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté con todos ustedes, que les conceda de su suprema sabiduría, bondad y misericordia cada día, y que en sus infinitas bondades nos conceda la capacidad, porque solamente la concede, de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. De este lado del micrófono les saludó cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Bendiciones total. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.